Hola a todos. A veces la traición no ocurre en secreto, sino delante de todos, y solo una persona entiende lo que realmente está pasando. Esa noche, él se quedó a un lado observando cómo su esposa le sonreía a otro hombre, como antes solo le sonreía a él, y en ese momento lo entendió, ya no era una sospecha. Era el final. Me quedé de pie en el rincón oscuro del salón de baile, observando a la pareja balanceándose en la pista de baile. Sus ojos estaban fijos el uno en el otro. El pecho de la mujer subía y bajaba mientras su compañero la atraía aún más cerca de lo que cualquiera habría considerado apropiado. Su pequeño cuerpo estaba presionado contra su gran figura. Se movían con elegancia, él con la gracia de un atleta, y ella seguía su guía sin esfuerzo. Todas las miradas estaban sobre ellos. Había una conexión emocional entre ellos, quizás no amor, pero algo más fuerte que la amistad. Su cabello rubio miel se balanceaba suavemente como una marea, moviéndose mientras ella presionaba todo su cuerpo contra él. No es que tuviera mucha elección, estaba sostenida firmemente por el apuesto hombre, yo podría haber envidiado su vínculo. Si esa mujer no hubiera sido mi esposa de 11 años, en los brazos de su jefe, en cambio, no sentía nada más que rabia y humillación. No era la primera vez que asistíamos al banquete anual de su empresa celebrando premios y reconocimiento. Y todos allí sabían que ella era mi esposa. Vi a la gente mirando alrededor buscándome mientras todos observábamos el espectáculo desarrollándose ante nosotros. Todos estaban esperando la explosión. Después de 3 bailes, dejaron juntos la pista de baile y se unieron a otros colegas en una mesa redonda en el centro de la sala. Observé cómo ella lo miraba con esos ojos salvajes que antes estaban destinados solo para mí. No es que los hubiera visto recientemente, pero eso no disminuía el asco que crecía dentro de mí. El único pensamiento que me vino a la mente fue, no pasará mucho tiempo ahora, esta tetera estaba a punto de hervir, solo tenía que aguantar un poco más. Me costaba reconciliar el miedo, el odio y la indignación que sentía por la escena ante mí con el amor, el respeto y la confianza que una vez tuve por mi hermosa esposa. Era una batalla que estaba perdiendo, por mucho que intentara superar esas emociones. Ahora, me estaba hundiendo en la desesperación y la autocompasión. Bajé la cabeza en derrota, había trabajado tan duro durante los últimos meses tratando de recuperarla, de reparar el daño hecho a nuestro matrimonio. Había planeado noches de cita, me había encargado de las tareas de la casa, apagado la televisión y tratado de empezar conversaciones. Solo para que ella se alejara, dejé flores, notas y tarjetas llenas de afecto. Solo para encontrarlas en la basura. Envié flores a su oficina y ni siquiera escuché si las recibió o no. ¿Qué más puedo hacer ahora sino esperar? Pensé para mí mismo. Aparté esos pensamientos mientras caminaba hacia el bar temporal en la esquina de la habitación y me paré detrás de Marianne, una de las amigas de trabajo de Kelsey de hace muchos años. ¿Disfrutándolo? Pregunté, tratando de sonar casual. A mí siempre me gustan estas fiestas anuales. Harold ama el alcohol gratis, respondió. Sonreí y asentí, levantando mi vaso vacío. A mí también. Oye, no he visto a la esposa de Jess en esta noche. ¿Dónde está? Esperaba que mi tensión no fuera notable. Ella siempre se viste tan elegantemente y es divertida para charlar. Oh, ¿Kels no lo mencionó? Jason le entregó hoy los papeles de divorcio. Supongo que ella ha estado descuidando sus deberes maritales. Marianne había llegado a esa etapa de embriaguez en la que no estaba demasiado preocupada por elegir sus palabras cuidadosamente. No estaba decepcionado por el resultado, no creo que lo haya hecho, ya que es viernes por la noche y todo eso. Vinimos aquí justo después de que regresé del trabajo, así que no hemos tenido oportunidad de chismear. Eso no era solo torcer la verdad, era una mentira descarada. Habíamos tomado la tarde libre para ir a casa y prepararnos para la noche. Ella tuvo bastante tiempo para mencionarlo, pero eligió no hacerlo. Volví a llenar mi Captain and Dad, agarré una copa de vino blanco para Kelsey y me dirigí hacia la mesa donde ella y Jason estaban de pie. Ninguno de los dos notó que me acercaba, estaban demasiado absortos el uno en el otro. Kels, te traje una copa de vino, dije, entregándosela. Ella se estremeció ligeramente cuando hablé. Oh, me asustaste, chilló.
tomando la copa. Gracias, cariño. Cuanto más tiempo estuvimos allí de pie, más incómodos parecían ponerse todos a nuestro alrededor. La mayoría de la gente de repente encontró algo notablemente interesante en el mantel manchado o en la esquina lejana de la sala. Evitando el contacto visual conmigo, otros me miraban directamente, probablemente preguntándose qué estaba pensando, y cuán ciego podía ser posiblemente un hombre más joven, tal vez de 25 años. Incluso sonrió con suficiencia mientras me observaba mirando por encima de la mesa. Cruzamos miradas por un momento, sostuvo la mirada durante un par de segundos antes de que su sonrisa desapareciera, y él también encontró fascinante el mantel. Se acercaba la 1 de la madrugada, y muchos de los invitados ya habían dejado el salón de baile del hotel y se dirigían a casa, pero podía decir que Kelsey aún no estaba lista para separarse de su compañero de baile. Probablemente deberíamos irnos a casa, cariño, dije, dándome cuenta de que estaba interrumpiendo su tiempo con Jason. Todavía necesito llevar a la niñera a su casa, y le prometimos que no estaríamos fuera más allá de las 2 esta noche, sí. Está bien. Creo que es hora de que nos vayamos. Nos vemos el lunes, ella sonrió. El alivio era visible por todos lados, la incomodidad casi había terminado. Jason, fue bueno verte, extendí mi mano, y él la estrechó. Era un hombre fuerte e hizo lo mejor que pudo para demostrarlo con un apretón firme. Él era aproximadamente 7 centímetros más alto que mis 183 centímetros, pero yo pesaba más que él por más o menos 7 kilos y llevaba una ligera barriga. Apreté un poco más fuerte de lo habitual, mirándolo directamente a los ojos y viendo en ellos el reflejo del engaño y la arrogancia. Finalmente, me soltó y nos deseó buenas noches. Saludé a los demás mientras salíamos de la sala y caminábamos hacia el coche. No hablamos en el camino a casa, aunque ella llevaba una sonrisa que la hacía verse radiante. En cuanto regresamos, Kelsey fue a revisar a Caitlin, nuestra hija de 9 años, mientras yo le pagaba a Britney y me preparaba para llevarla a su casa. Cuando regresé, fui al dormitorio y encontré a Kelsey ya en la cama, dormida. Revisé a Caitlin, fui al baño, y luego me acosté en la habitación de invitados. Sabía que no habría ninguna posibilidad de sexo esta noche. Honestamente, apenas podía recordar la última vez que habíamos estado juntos. Mis ojos se cerraron, y lo último que vi fue el techo mientras me hundía en un sueño inquieto. Repasando mentalmente mi lista interna de cosas por hacer para el día siguiente, me levanté temprano el sábado por la mañana. Caitlin ya estaba en la sala de estar, viendo sus programas, y le hice un pequeño gesto con la mano mientras me detenía en la puerta. ¿Ya desayunaste? Pregunté. Ajá, dijo, balanceando una cuchara empapada de leche por el aire y salpicando gotas de leche sobre la alfombra. Está bien, cálmate. Mamá todavía está durmiendo, y necesito hacer algo de trabajo en mi oficina. De acuerdo, está bien, papá, dijo un poco demasiado fuerte, y sonreí. Alrededor de las 8:30, llamé al teléfono celular de mi abogado, sabiendo que normalmente trabajaba desde casa los sábados por la mañana. Buenos días, Bill. Habla Matthew Franks. Buenos días, Matt. Supongo que esta no es una llamada feliz. Respondió, sabiendo ya la respuesta. Adivinaste bien. Es hora de poner el plan en acción. Me enteré de que Jason le entregó ayer los papeles a su esposa. Sabemos si Kels ya se reunió con un abogado, no lo creo, pero llamaré al bastardo y me aseguraré. Te veré en media hora en el café. Necesitaré que firmes y pongas la fecha en los documentos delante de mi asistente para la notarización. Presentaremos el papeleo a primera hora del lunes por la mañana y se lo entregaremos a la hora del almuerzo. Suena bien para mí. Nos vemos pronto. Llegué temprano al café, dándole una sonrisa tenue a la linda barista en el mostrador. Recogí mi pedido y encontré una silla cómoda cerca de la chimenea. Mis pensamientos divagaron. Nunca había imaginado que me estaría divorciando del único amor verdadero de mi vida. Es difícil señalar el momento exacto en que te das cuenta de que tu vida cómoda está llegando a su fin, pero puedes acercarte bastante. Para mí, fue una multa por infracción de tráfico, ya sabes, una de esas citaciones automáticas de cámara de semáforo en rojo. Cuando conduces pasando un semáforo en rojo, fotografían al conductor y la placa del coche, junto con la fecha y la hora registradas. Eso fue todo.
Vi la multa cuando recogí el correo. Me reí y supe al instante que era Kelsey. Ella siempre encendía los faros cuando tenía prisa. La abrí, decidiendo que simplemente pagaría la multa y no diría ni una palabra. Nada bueno podía salir de que ella la enfrentara directamente. En la foto del conductor, Kelsey era claramente visible. Y a su derecha, estaban el hombro y el brazo de un hombre, su rostro no era visible. Pero yo sabía exactamente quién era, nada particularmente incriminador. Ella podría haber salido a almorzar o yendo a una reunión. Podría haber sido cualquier cosa. Revisé la fecha y la hora, 5 de marzo. Algo en eso no me cuadraba, no fue hace tanto tiempo. Empecé a desplazarme por mi teléfono y encontré nuestros mensajes de texto del día 5, Kelsey a las 11:19 de la noche, pasando por lo de Murray después del trabajo para recoger algo de ropa para Kate. Recordaba haber pensado que no había nada inusual en eso. La hija de Murray era un par de años mayor, y a menudo recibíamos de ellos ropa heredada bonita, aunque yo siempre pensé que Murray normalmente la llevaba al trabajo. Aún así, nada activó mis alarmas. Mar a las 12:03 del mediodía, no te preocupes, ¿quieres que prepare la cena? Kelsey a las 12:10 del mediodía, sí. Matt a las 12:11 del mediodía, ¿a qué hora debo esperarte? Kelsey a las 12:12 del mediodía, bueno, puede que conversemos un poco. Matt a las 12:42 del mediodía, está bien, diviértete. Kelsey a las 2:10 de la tarde, gracias, lo haremos. Qué bruja mentirosa, pensé, abriendo la intersección en Google Maps. Estaba en el lado opuesto de la ciudad de donde vivía Mary, pero aún así. Podría ser inocente. ¿Verdad? Pero entonces empecé a juntar las piezas. Desde finales de noviembre, Kelsey había estado distante. Noté que discutíamos por cosas triviales durante todas las fiestas. Para enero, ya no le gustaba tomarme de la mano mientras hacíamos compras o salíamos a caminar. Nuestras conversaciones se habían reducido solo al trabajo o a Caitlin. Ya no hablábamos de nuestros sueños, ya no hablábamos de vacaciones familiares ni de nuestro futuro. Yo había tenido un fondo fiduciario desde que era un niño. Mi bisabuelo había comprado una gran cantidad de terreno no urbanizado en el noroeste del Pacífico. Más tarde, cuando el pueblo cercano se expandió, vendió parcelas de ese terreno de vuelta a la ciudad. Cuando murió, yo me beneficié de esas ventas, y varios cientos de miles de dólares fueron a parar a ese fideicomiso. Volvió a crecer cuando mi abuelo falleció. Permitiendo que el fondo aumentara aún más, nunca tuve que tocarlo, ya que mi familia vivía de manera autosuficiente. El saldo permaneció estable e incluso creció ligeramente, ya que estaba estructurado para acumular intereses. Cuando mi padre murió, mi madre ya había fallecido, heredé toda la herencia. Simplemente fusioné su fideicomiso con el mío, con la riqueza acumulada, nosotros tres estábamos cerca de estar asegurados de por vida. Pero Kelsey y yo continuamos trabajando y haciendo crecer nuestro capital en preparación para la jubilación. Cuando Kelsey y yo nos casamos, yo tenía un acuerdo prenupcial en vigor para proteger el fideicomiso. Cada pocos años. Actualizábamos tanto el prenupcial como nuestros testamentos. Una cláusula que siempre permaneció sin cambios era la disposición estándar de divorcio: lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. También añadimos una cláusula que aseguraba que Caitlin recibiría una educación en caso de mi muerte o de un divorcio. Naturalmente, había estipulaciones con respecto a las circunstancias y el mecanismo de mi muerte. Obviamente, Kelsey no recibiría nada si ella tuviera algo que ver en ello. Debido a todo esto, tuve acceso durante años a nuestro abogado familiar y a servicios de contabilidad. Me puse en contacto con mi abogado y le pedí el nombre del mejor abogado local de divorcios. Programé una reunión con él para finales de la semana para explorar mis opciones. Como teníamos un acuerdo prenupcial sólido, él no estaba preocupado por ningún problema financiero. Expliqué que todavía no estaba listo para tomar ninguna acción decisiva, solo quería entender qué pasos debía seguir a continuación. Bueno, Matt, podríamos contratar a un investigador privado para que averigüe qué está pasando y vea si hay algo de qué preocuparse. Desafortunadamente, todos mis investigadores habituales están ocupados en este momento.
Pasarán unas pocas semanas antes de que alguno de ellos esté disponible para tomar tu caso. No quiero esperar, ya estoy perdiendo el sueño por esto. ¿Hay alguna otra opción? Bueno, hay una, dijo. Está tratando de empezar de nuevo, pero no mucha gente realmente confía en él. Lo llamamos Lowdown Larry. Bill continuó explicando, es un ex policía al que dejaron ir debido a quejas y a cierta conducta cuestionable. Podría empezar de inmediato, pero no estoy seguro de que recomendaría una colaboración a largo plazo con él. ¿Por qué lo llaman Lowdown? Pregunté, riéndome. Quiero que todo sea legal, así que si encontramos algo, estaremos en terreno firme si necesitamos seguir adelante. Es legal, no te preocupes. Solo tiene la costumbre de reunir información como fotos y videos detallados, así como correos electrónicos y conversaciones telefónicas que, digamos, caminan por una línea fina cuando se trata de admisibilidad en el tribunal. Pero me han dicho que lo que encuentra casi siempre termina siendo evidencia convincente de infidelidad. Está bien, mientras sea legal. Siempre podríamos pagarle por su trabajo y luego cambiar a un investigador privado de mejor reputación en un par de semanas, dije, haciendo una pausa. ¿Crees que podría empezar hoy? Lo llamaré y lo averiguaré. Actuaré como tu intermediario aquí en la oficina. Te lo haré saber hoy, ¿suena bien? Gracias, llené una pila de papeleo tanto para el abogado como para Lowdown Larry. Lo conecté con mi contador y dejé un anticipo de mi cuenta personal. Kelsey no tenía acceso a esa cuenta, así que no tenía idea de lo que yo estaba haciendo. No quería alarmarla, especialmente si yo estaba equivocado y esto era solo una mala racha en nuestro matrimonio. Mientras todo eso estaba pasando, decidí hacer un esfuerzo para reparar mi relación con mi esposa. Mi experiencia de vida me había enseñado que la gente no simplemente cambia y empieza a actuar fuera de su carácter a menos que haya un catalizador. Como no sabía cuál podría haber sido ese catalizador para mi esposa, o si ya habíamos pasado el punto de no retorno, tomé la decisión de dar un paso al frente y encargarme de mis responsabilidades como esposo. Tomé el control de mi papel e hice todo lo que pude para hacerla sentir amada y valorada como una compañera igualitaria en nuestra relación. Yo la adoraba y me propuse convertirme en el tipo de esposo que todas sus amigas envidiarían. Estaba siendo rechazado en cada paso, y quedó claro que ya habíamos pasado el punto de no retorno. Un jueves por la tarde, me llamaron a la oficina de Bill para revisar lo que Lowdown Larry había encontrado. Me mostraron horas de grabaciones de ellos reuniéndose, teniendo sexo y representando el papel de una pareja feliz. Había fotos, grabaciones de llamadas telefónicas y mensajes personales de correo electrónico. Yo estaba tanto impresionado como horrorizado por el trabajo de Larry. Pero tuve que admitirlo, se había ganado su apodo. Me senté allí, devastado. Nunca habría imaginado que ella pudiera estar teniendo una aventura con Jason Stanton. Supongo que podía entender que hacía atractivo a Jason, era alto, apuesto y bien formado. Era educado y estaba en una trayectoria ascendente tanto profesionalmente como personalmente. Él se había hecho cargo del departamento de Kelsey hace aproximadamente un año. Como su asistente personal, Kelsey había estado trabajando estrechamente con él, lo que le daba infinitas oportunidades para conocerla y abrirse camino en su vida. Jason había sido una estrella del béisbol universitario, y lo único que le había impedido ir a la escuela de posgrado había sido una lesión en el hombro durante su último año. Quiero decir, quien no se impresionaría con un tipo así, simplemente nunca pensé que Kelsey dejaría que él se interpusiera entre nosotros. Todo era demasiado abrumador, no podía respirar. Mi pecho se tensó, mi visión se nubló, y sentí que estaba a punto de desmayarme. Empujé mi silla hacia atrás, bajé la cabeza entre mis rodillas y traté de concentrarme en mi respiración. Inhala, exhala. Inhala. Y exhala, hasta que la niebla en mi cabeza empezó a disiparse. La sensación de pérdida y vacío era indescriptible. Acababa de perder a mi mejor amiga, mi confidente, mi amada, y la madre de mi hija. En ese momento, no podía ver una salida a través de ello. Y luego. Se puso peor. Él reprodujo una grabación del día anterior, y por eso quería que estuviéramos todos juntos. Kelsey, ¿de verdad? ¿Tú me amas? Podía oír la emoción en su voz. Jason, sí, querida mía.
Eres la mujer más perfecta. Te amo, y quiero que seamos una familia. Kelsey, ¿quieres decir? Tú, yo, y Caitlin. Jason, por supuesto. Kelsey, ¿qué pasa con Maddie, Shannon? Jason, nos divorciaremos de ellos. Tú te quedarás con Caitlin y viviremos como una familia feliz. Hubo una pausa en la conversación. Supuse que Kelsey estaba procesando la bomba que su amante acababa de soltarle. Jason, tú sí me amas. ¿No es así, Kels? Kelsey, sí, por supuesto que sí. Nunca pensé realmente en dejar a Matt. Es solo que... Jason, bueno, piénsalo. Él nunca podrá darte lo que yo puedo. Serás la reina de cada baile, parte de la alta sociedad. Verás lugares y cosas que ese perdedor nunca podría ni siquiera soñar con poder pagar. Podía oír el desprecio en su voz y casi podía imaginar la expresión en su rostro mientras lo decía. Kelsey, lo destruirá si pierde a Kate. Nosotros somos todo su mundo. Jason, yo seré 10 veces el padre que ese perdedor haya sido jamás. En un año, ella ni siquiera querrá verlo. Kelsey, ¿por qué lo odias tanto? ¿Qué te hizo él alguna vez? Había un matiz de preocupación en su voz. Honestamente, yo también quería saberlo, Jason, él no te merece, Kels. Ese perdedor no tiene ambición ni impulso para ser algo más de lo que es hoy. Un dron haciendo rico a otro. Kelsey, si sabes que él es gerente de planta, ¿verdad? Su planta emplea a 400 personas y tienen las métricas de producción más altas y los mayores ingresos por pie cuadrado de cualquier planta. Sentí una pequeña sensación de orgullo de que Kelsey supiera eso, aunque habría preferido que esta conversación ocurriera en su comedor, no en una habitación de hotel. Jason, es un débil, una prueba beta fallida que nunca tuvo el impulso ni la ambición en la escuela, y ni siquiera obtuvo un MBA. Ya ha servido a su propósito. Cariño. Podría aplastarlo cualquier día de la semana. Kelsey, Jason, nunca pienses que eres tanto mejor que Matt. Él no es débil. Tú no sabes nada de su juventud. Solía juntarse con gente ruda, y es muy bueno con las armas. Casi terminó yéndose por un camino oscuro él mismo antes de decidir volver a la escuela. Por eso no fue a la universidad durante unos años después de la secundaria. Ahora sonaba como si estuviera presumiendo, Kelsey, él es más fuerte y más duro de lo que piensas. Por favor, prométeme que no lo confrontarás físicamente. No quiero que ninguno de los dos salga herido, a él por Kate y a ti por mí. Pero ya no estoy enamorada de él. Ojalá lo estuviera, pero tú lo has reemplazado como mi hombre, mi amor. Ella hizo una pausa, como si estuviera pensando, ¿cómo va a funcionar esto? Y cuando, Jason, nos divorciaremos de ellos al mismo tiempo. Solo necesito arreglar unas cuantas cosas antes de entregarle los papeles a Shannon. Pero con sus problemas de salud mental y el hecho de que no hemos tenido sexo en un año, no será difícil. Dividiré todo 50/50, es poco probable que ella objete. Kelsey, bien, pero tienes que solicitar el divorcio de Shannon antes de que yo siquiera me reúna con un abogado. Ella estaba firme. Supuse que quería cubrir sus apuestas, no perder todavía su vida cómoda. Ni siquiera por su supuesto amor verdadero, su hombre, Jason, trato hecho. Ahora ven aquí, mujer. Tu hombre necesita ser atendido. Pedí que detuvieran la grabación en ese punto. No necesitaba escuchar más. Miré a Bill y pregunté, ¿cómo lidio con esto? Bill, golpeas primero, Matt, yo. Pero ¿qué pasa si cambia de opinión? Bill, rara vez lo hacen, señor Franks. Me temo que han llegado a un punto en el que nada de lo que usted diga o haga hará que se detengan o sientan remordimiento. Fue la primera vez que pude ver bien a Lowdown Larry. Parecía estar en sus años 30, delgado, atlético, y su traje le quedaba bien, para nada como yo lo había imaginado. Era respetuoso, y probablemente tenía razón, pensé, empecé a verlo como Larry, ya no como Loudon. Tuve la sensación de que este tipo estaba genuinamente de mi lado.
Aunque yo le estaba pagando, parecía importarle, y estaba asqueado por lo que había visto y oído de esos dos, Larry, y todavía la querrías después de todo lo que sabes ahora. Probablemente tienes razón, Larry. Volviéndome hacia Bill, dije, Bill, dame 1 o 2 días para tomar una decisión, y te llamaré. De acuerdo, Bill, suena bien, Matt. ¿Te importa si sigo adelante y preparo la estructura para el papeleo? Siempre podemos completar los detalles más tarde, o detener el proceso por completo si es necesario. Sí, hagámoslo. Larry me siguió afuera y me entregó su tarjeta de presentación. Larry, aquí está mi número personal, señor Franks. Por si alguna vez me necesita, por favor, Larry, llámame Matt. Y gracias, Larry. Matt, conozco a algunas personas que podrían ayudarte a vengarte si decides ir por esa ruta. Quiero decir, no me llaman Lowdown Larry por nada, dijo con una sonrisa, riendo. Dije, encantado de conocerte, Larry. Te haré saber si alguna vez necesito ese tipo de ayuda. Hablando en serio, gracias por la oferta. No creo que pudiera hacerle algo así a Kells, pero es agradable saber que tengo un amigo si alguna vez decido ir por ese camino. Larry me sonrió y me saludó con la mano mientras se dirigía a su coche. Pensé en mis opciones durante todo el fin de semana. Apenas podía concentrarme en otra cosa, y parecía que Kelsey ni siquiera notaba que yo estaba sopesando el destino de nuestra familia. Se me ocurrió que tal vez ella ya había tomado esa decisión por todos nosotros. Luché con todas las emociones, duda, ira, miedo y decepción, pero la humillación, la pérdida de mi masculinidad percibida, eso fue lo que cortó más profundo. Mi identidad siempre había estado ligada a mi trabajo y a mi familia. ¿Quién sería yo sin mi familia? Me preocupaba. Caitlin y cómo haría la transición al siguiente capítulo de su vida. El pensamiento de que ese bastardo arrogante pretendiera criar a mi hija me enfurecía. Incluso tuve destellos de él llevándola por el pasillo en su boda. Mis emociones y pensamientos estaban por todos lados. No importa cuánto alcohol les echara encima, no obtenía ninguna claridad, al menos no hasta la mañana del domingo. Sentado en el porche trasero con un dolor de cabeza punzante, me cayó encima. Esto probablemente iba a pasar, sin importar cuán duro luchara contra ello. Ya había perdido a mi esposa, vi el desprecio en sus ojos. Ya había perdido a mi familia. Lo que importaba ahora era bajo los términos de quién y bajo qué condiciones iba a perderlo todo. Entonces me golpeó un viejo dicho: lidera, sigue, o quítate del maldito camino. Bueno, yo no me iba a quitar del camino, y definitivamente no iba a seguir a estos fraudes, así que solo tenía una opción: liderar. El lunes por la mañana, llamé a Bill. Habla Matt Franks, dije. Bill, buenos días, Matt. ¿Te has acercado más a una decisión? Sí. Me gustaría que presentaras todo el papeleo necesario, incluyendo solo las fotos legalmente admisibles que Larry obtuvo. Divide todo 50/50, hice una pausa. Bill, ¿quieres vender la casa? Sí. Usamos un préstamo de bajo interés de mi fondo fiduciario para comprarla, así que todo este tiempo esencialmente nos hemos estado pagando a nosotros mismos. Dividiremos cualquier plusvalía que obtengamos, pero quiero recuperar el monto total del préstamo y los intereses que hemos pagado a lo largo de los años. Además, por favor añade 200,000 pesos para Kells de mi fondo fiduciario. Considéralo pago por servicios prestados. Ella podría ser un poco más cooperativa sabiendo que no saldrá de esto completamente en la ruina. Quiero buscar la custodia primaria de Kate. Sé que no será fácil, pero tal vez Larry pueda sacar algo de suciedad sobre nuestro chico Jason, algo que haga que parezca menos un padre adecuado para una niña joven. He oído que era un chico de fraternidad de primera categoría en la universidad. Tal vez se entusiasmó un poco demasiado con algunas de sus conquistas. Pon a Larry sobre él, por favor. Tengo un plan de respaldo para Kate en caso de que no consigamos la custodia primaria. Por favor, redacta el acuerdo de custodia compartida más generoso que hayas visto jamás. Hice una pausa por un momento para que Bill pudiera ponerse al día. Además, quiero demandar a Jason por alienación de afecto. Y encontrar una manera de involucrar a su esposa, Shannon, en todo esto. Quiero que ella sea plenamente consciente de lo que está pasando,
completamente dentro de los límites de la ley, y hablando de ella, por favor crea y prepara también para ella un plan de divorcio basado en adulterio. Yo cubriré el costo. Creo que ella merece lo que se le viene. Bill, podemos notificarlos a ambos en la sala de separación, pero debes saber que no irá a ninguna parte a menos que ella acepte cooperar. También necesitaré que firme un contrato conmigo. Puedo empezar a llenar el papeleo, pero sin su consentimiento o información no puedo hacer mucho más, explicó Bill. Yo, lo entiendo. Solo quiero sacudir un poco el árbol. Y ya que estamos en eso, quiero demandar a la empresa de Kelsey por permitir que se acueste con su jefe. Estoy casi seguro de que no hay ninguna cláusula de moralidad en su política, pero debería generar preocupación para cualquier empresa dejar que algo así ocurra bajo su vigilancia. Él es su supervisor directo, sé que probablemente no llegará a ninguna parte, pero otra vez, sacudamos el árbol y veamos que se cae. Bill, muy bien, Matt. Solo debes saber, va a ser caro. Y una vez que escale, estás hablando de muchas horas facturables. Si deciden pelearlo, costará aún más. Yo, lo entiendo, es solo dinero. Pero necesito asegurarme de que esos dos no se salgan con más de lo que merecen. Y como solía decir mi padre, cada vez que involucras a un abogado, solo estás negociando el precio. Bill se rió ante mi comentario sarcástico sobre los abogados. Luego dijo, Bill, suena como que tu padre era un hombre inteligente. Sabes que no tienes que darle nada de dinero de tu fondo fiduciario. Tu acuerdo prenupcial es hermético. Yo, lo sé, Bill. Pero lo pensé todo el fin de semana y decidí que si no la dejo con las manos vacías, podría estar más dispuesta a aceptar mis términos. Y de alguna manera. Se lo ha ganado, ella trabajó duro y me apoyó, construimos juntos nuestro pequeño nido para el futuro. Pensé que también podría darle una ventaja sobre Jason, para que cuando esté por su cuenta, no tenga que depender tanto de él. Ella merece más, claro. Pero no hay manera en el infierno de que vaya a dejar que ese bastardo infiel de Jason se lleve más de lo que ya ha robado de mi vida, quiero decir. Mi esposa debería ser más que suficiente. Sentí una oleada de rabia mientras hablaba, solo de pensar en Jason apoderándose de la vida que se suponía que debía ser mía. Siempre me había visto a mí mismo como justo en nuestra relación, y quería asegurarme de tratar a Kelsey con justicia, incluso si ella no había hecho lo mismo por mí. Mi único consuelo era la creencia de que algún día, Caitlin entendería y aprobaría mis acciones cuando se diera cuenta de cómo nuestra familia se vino abajo. Una última cosa, Bill, no presentes nada todavía. Quiero todo preparado y listo para salir, pero preferiría esperar a que ella haga el primer movimiento. Eso me dará más tiempo con Kate en nuestra casa familiar. Sé que llegará el momento en que tendré que apretar el gatillo, pero quiero que sea en el último momento posible, cuando de verdad ya no pueda vivir con ello. Bill, entendido. Podemos dejar todo sin fecha y sin firma hasta que estés listo. Trabajo los sábados por la mañana desde casa, así que aún puedes llamarme durante el fin de semana. De todos modos no podemos presentar nada hasta el lunes por la mañana, pero puedo tener a alguien esperando en la puerta del secretario cuando abra para notificarlos ese mismo día. Muy bien, ese es el plan. Nos despedimos, saqué la tarjeta de presentación de Larry de mi bolsillo y marqué el número. Larry, habla Matt Franks. ¿Cómo estás? Larry, estoy bien, respondió. ¿Listo para algo de diversión sucia? Bueno, algo así. Pero quiero que esperes mi palabra, ¿de acuerdo? Larry, no hay problema, Matt. ¿De qué estamos hablando? ¿Podemos reunirnos en persona? Larry, sí, dame una hora. Suena bien, dije. Yo ya estaba esperando cuando él entró al estacionamiento. Agarró algo de café y un bocado para comer, luego se sentó frente a mí. Quiero reunir ese archivo desagradable, fotos, videos, grabaciones. Todo lo que tenemos, necesitamos encontrar una manera de hacérselo llegar a Shannon Stanton de forma anónima. ¿Tal vez por correo electrónico? Larry, no hay problema. Conozco a un tipo que trabaja en la dark web, dijo. ¿Eso es todo?
¿Qué tal publicar el video en un sitio para adultos o enviar algo desagradable a los padres de Kelsey o a sus compañeros de trabajo? Dios, de verdad es rastrero, pensé, yo, no. Kels todavía tiene que vivir en esta ciudad, y no quiero que quede tan humillada que se escape con Kate. Y todavía amo a esa tonta, aunque ella ya no me ame. Deslicé un sobre con 5,000 pesos en efectivo a través de la mesa. Esto debería servir para empezar. Pero avísame si necesitas más. Larry tomó el dinero y me miró. Larry, 3,000 lo habrían cubierto. Puede que sea rastrero, pero al menos es honesto. Quédate con el resto como anticipo. Puede que vuelva a necesitar tu experiencia. Solo quédate sentado sobre ese archivo hasta que te llame. Quiero tomarlos por sorpresa, y tengo mis razones para dejar que ellos hagan el primer movimiento. También necesitamos hacernos una idea de qué problemas tiene su esposa. Su historial médico podría afectar todo lo que decidamos más adelante. ¿Es eso posible? Larry, sí. ¿Y no te pidió Bill que investigaras los años universitarios de Jason? Estoy buscando cualquier cosa que pueda usar contra ellos y terminamos peleando por la custodia. Asintió de nuevo e hizo unas cuantas notas en su bloc de notas. Terminamos nuestro café y charlamos un poco sobre su tiempo como policía y la gente que ambos podríamos conocer. Cuando terminamos, nos dimos la mano y seguimos nuestros caminos por separado. Eso fue hace 3 meses. Volví a la realidad cuando llegó Bill, seguido poco después por su asistente y Larry. Bill, entonces, parece que es hora de hacerlo, ¿eh? Preguntó mientras todos tomaban sus asientos. Sí, eso parece. Larry, ¿sabemos si Kels ya vio a un abogado? Larry, hasta donde yo sé, no. Hice un escaneo rápido de su correo electrónico después de la llamada de Bill y no vi nada. Le echaré un vistazo más de cerca hoy y lo sabré con seguridad para el lunes por la mañana. Bill, yo no oí eso. Gritó Bill, metiéndose los dedos en los oídos. No puedo saber sobre ese tipo de cosas, Larry. Larry sonrió y asintió, dándome un guiño astuto. ¿Qué hay de Jason? ¿Alguna suciedad sobre él? Pregunté con esperanza. Larry, sí. Fue investigado junto con su fraternidad. Algo que involucraba sustancias para violación en citas y a unas cuantas chicas menores de edad en fiestas. Conseguí copias de todo y ya se las pasé a Bill. Bill levantó la vista, asintió en confirmación y añadió, Bill, los tengo, si los necesitamos para la audiencia de custodia. Sacó los documentos en los que habíamos estado trabajando durante los últimos meses y me mostró dónde firmar. Después de que firmé, la asistente de Bill los notarizó. Me giré hacia el grupo. Larry, puedes averiguar a quién contrató Shannon Stanton como su abogado y hacérselo saber a Bill. Luego, Bill, si él es bueno, ¿estarías dispuesto a compartir nuestro archivo legal con él? Bill, ¿y qué pasa si no es un abogado decente? Preguntó. Entonces encontraremos una manera de ponerte en contacto con Shannon, pero preferiría que lo hiciéramos de la manera correcta. Larry, no creo que necesitemos enviarle nada desagradable. Larry asintió, bebiendo su café, y Bill nos miró a los dos. Bill, ¿puedo recoger los documentos el lunes por la tarde? Quiero personalmente darle primero a Kels los papeles y hacerle saber lo que está pasando, luego puedes notificarla oficialmente el martes. Bill asintió con comprensión y habló con su asistente sobre preparar al notificador para el martes. Además, me gustaría que Jason y su empresa fueran notificados el martes por la tarde. Creo que también podemos empezar a ponernos en contacto con Shannon, ya que pronto estará al tanto. Bill, puedes compartir el archivo con el abogado de Shannon el lunes por la tarde, a menos que de alguna manera interfiera con mi conversación con Kels el lunes por la noche. Me incliné hacia atrás en mi silla y suspiré. Para el miércoles, todo debería estar en pleno movimiento. Bill, Matt, ¿has pensado en dónde se quedará Kelsey la noche de lunes? Preguntó. Solo justo ahora. ¿Algún problema con que se quede en la casa por unos pocos días más? Bill, no, siempre que no tengas una orden de restricción y ella esté de acuerdo. Yo no me acostaría con ella. Legalmente, no creo que sea un problema, pero podría ser incómodo para ti.
Me preocuparía más lo que un abogado menos ético podría hacer con esa información, añadió Bill. Está bien, le daré una semana para encontrar un lugar. No estamos teniendo sexo en este momento. No veo un problema. Querías decir literalmente dormir en la misma cama, pero nuestro papeleo me da control temporal sobre la casa y Caitlin, ¿verdad? Bill, sí, a menos que su abogado presente una moción para revocarlo o que todos lleguemos a un acuerdo. Me refería literalmente a compartir una cama. Eso podría simplemente añadir un tono raro a las presentaciones, dijo Bill. No te preocupes, no estamos durmiendo juntos. A Larry, oye, Larry, ¿qué averiguaste sobre la salud de Shannon? Larry ha estado luchando contra la depresión y el trastorno bipolar durante años. Aparentemente, la medicación mató su deseo sexual, y el señor maravilloso se fue a buscar en otra parte. No creo que queramos saber cómo averiguaste eso. Larry simplemente sonrió y sacudió la cabeza, mientras Bill ponía una mirada fingida de shock. Bill, esto nos afecta de alguna manera. Bill, no ahora mismo. Podría entrar en juego más adelante cuando lleguemos a la fase de custodia y empecemos a definir quién se queda con quién. ¿Y cuándo? Podemos incluirlo como una condición en el borrador final, para asegurar que Caitlin nunca se quede sola con él. Bill estaba ocupado tomando notas en su tableta mientras hablaba. Charlamos durante unos minutos más antes de cerrar nuestra sesión de estrategia uno por uno y seguir con el resto de nuestro día. Durante el resto del fin de semana, me sentí un poco decaído, mis deberes para el lunes pesaban mucho sobre mí. Kelsey no notó nada, y yo no esperaba que lo hiciera. El domingo, llamé a mi tía e hice arreglos para que recogiera a Caitlin de la escuela el lunes y la tuviera durante la noche para que yo pudiera hablar con Kelsey sobre algunos asuntos familiares importantes. Ellos vivían en una granja fuera de la ciudad, y a Caitlin le encantaba jugar con sus perros y alimentar a los animales. Ella llevaría a Caitlin de regreso a la escuela el martes, y decidí que le daríamos la noticia a Caitlin esa noche. Le expliqué el plan a Caitlin, y aunque estaba emocionada, parecía un poco confundida sobre por qué se quedaba allí hasta el martes. Simplemente le dije que mamá y papá necesitaban un poco de tiempo personal para hablar las cosas. Ella lo aceptó, a regañadientes. Dormí otra vez en la habitación de invitados, y una vez más, Kelsey no lo mencionó. De hecho, dejó escapar un suspiro de alivio cuando me vio dirigiéndome allí antes de acostarme. Me quedé allí acostado la noche del domingo, repasando mi lista de control, revisando 2 veces mi plan, y finalmente me dormí en algún momento durante las primeras horas de la mañana. Temprano el lunes por la mañana, llamé a mi vicepresidente de operaciones y le expliqué que necesitaba tomarme una semana libre. También llamé a mi asistente y a mi gerente senior de producción para compartir cualquier detalle que necesitaran saber mientras yo estuviera fuera. Alrededor de la 1 de la tarde, pasé por la oficina de Bill y casualmente encontré a Larry allí también. Vi una pila de papeles sobre el escritorio, y la ráfaga de actividad en la oficina me dijo que todos estaban ocupados. Bill, Matt, presentamos el papeleo en el juzgado esta mañana. Aquí están los documentos de Kelsey, como pediste, y hemos programado la notificación oficial en tu casa para alrededor de las 9 de la mañana del martes. ¿Te funciona eso?, preguntó, entregándome los sobres. Sí, eso debería funcionar. Estoy planeando convencerla de que se tome libre el resto de la semana. Te llamaré si eso cambia, respondí. Bill, genial. Bien. Hizo una pausa por un momento para ordenar sus pensamientos antes de continuar. Bill, Larry localizó al abogado de Shannon, y en realidad es bastante bueno. Así que le envié nuestros archivos, y prácticamente está salivando sobre ellos. Probablemente presentará una contrademanda por adulterio y exigirá una parte más grande de sus bienes que una división 50/50, tal vez incluso muchísimo más, y prometió no tomar ninguna acción antes de la mañana. Así que todo está bien. Muy bien, caballeros, ¿hemos olvidado algo?, pregunté, sintiéndome un poco desanimado. Parece que Kelsey tiene una reunión programada con su abogado la próxima semana, al menos por lo que puedo ver de sus llamadas y correos electrónicos. Y Matt, por favor dime si necesitas más ayuda, ¿de acuerdo?
Preguntó Larry con cautela, ganándose otra mirada aguda de Bill por lo que sea que esté pasando entre nosotros. Está bien, está bien. Creo que estamos bien, respondí, esperando no tener que ensuciarme más de lo que ya lo he hecho. Supongo que ahora depende de Kelsey y Jason. Salí de la oficina de Bill y le envié un mensaje a Kelsey. Matt, 1:55 de la tarde, Kels, vas a estar en casa a una hora decente esta noche, Kelsey a las 2:02 de la tarde, 5:30. ¿Por qué? ¿Qué está pasando, Mar a las 2:04 de la tarde? Nada, estuve un poco distraído este fin de semana y quería tratar de ponernos un poco al día esta noche. Hice arreglos para que la tía Alex recoja a Kerr esta tarde y la tenga durante la noche. Pensé en traer la cena a casa, alguna preferencia, Kelsey a las 2:16 de la tarde, qué dulce, Mar a las 2:20 de la tarde, hecho. Tendré la cena lista a las 5:30, me sentí como un completo idiota preparándole esto de esta manera, pero últimamente, eso no era inusual para mí. Solo esperaba que pensara que yo estaba esforzándome extra por ser dulce y cariñoso. Lunes por la noche, 5:30 de la tarde, Kelsey llegó a casa alrededor de las 5:15 y se cambió mientras yo ponía la mesa y colocaba la comida. Serví un par de copas de vino y estaba sentado a la mesa cuando ella entró. Tomó un gran sorbo de su copa y nos pasamos la comida de un lado a otro. Hicimos charla trivial mientras comíamos y no parecía tener la más mínima idea de lo que venía. ¿Cómo se ve el resto de tu semana? Pregunté mientras terminábamos la comida y solo estábamos picando nuestros platos favoritos en los platos, bastante libre. ¿Estabas pensando en planear algo? Preguntó, mirándome de lado. No, solo pensé que podrías querer tomarte una semana libre después de que hablemos. Dije en un tono plano, asegurándome de que mi voz no llevara emoción alguna. ¿Por qué haría eso? Lo sé, Kels, empecé, colocando un sobre la mesa frente a ella. Ella solo lo miró, luego volvió a mirarme a mí, tomando un sorbo de su vino. Sé lo de Jason. ¿Y que estás planeando solicitar el divorcio? Ella tosió ligeramente, atragantándose un poco con su vino, y me miró con una mirada en blanco. Pude ver los engranajes girando en su cabeza, tratando de averiguar cómo me enteré, y qué podía hacer para frenarme. ¿Qué divorcio? Jadeó finalmente, el del que te vas a reunir con un abogado la próxima semana. Y el que Jason ya presentó contra Shannon. Sé que estás enamorada de él y que estás planeando llevarte a Kerr y dejarme. Abrí el sobre por ella y deslicé unas cuantas fotos hacia ella. Sus ojos se abrieron de par en par. Dejó su copa, recogió las fotos y las fue pasando. Vi cómo sus ojos empezaban a humedecerse y empezó a hipar ligeramente, de la manera en que lo hace cuando está abrumada por la emoción. Lo siento muchísimo, Matthew. Nunca quise que nada de esto pasara. Yo. No sé qué más decir. Ella se quedó en silencio, mirando fijamente la mesa. Lo sé, Kels. He sabido de tus planes desde hace unos meses ya. He tenido algo de tiempo para aceptar la idea. Estoy profundamente decepcionado de ti. Y esto me duele más de lo que puedo decir. Hice una pausa por un momento, tratando de estabilizar mi respiración, de contener la ira creciente. Lo único que quiero saber es: ¿hay algo que hice, o no hice, que te empujó hacia Jason? Oh Dios, no. Exclamó, mirando a mis ojos por un segundo antes de retroceder hacia la mesa, creo que por culpa y vergüenza. Yo, simplemente pasó. Tú no hiciste nada para alejarme. Fuiste un esposo y padre maravilloso. Yo. Simplemente me enamoré de él. Admitió finalmente, me sentí tanto decepcionado como extrañamente aliviado. Supongo que no hay nada que yo pueda hacer si ella simplemente dejó de amarme y eligió a Jason en su lugar. Él había tenido suficiente tiempo para abrirse camino dentro de su corazón y empujarme afuera, y ahora no había nada que yo pudiera hacer para detenerlo. Nuestro matrimonio estaba muerto, todo lo que quedaba era el papeleo. Saqué los términos del divorcio y se los entregué. Aquí está el acuerdo que estoy proponiendo. Ya lo he presentado, así que tú no tienes que hacerlo si aceptas lo que estoy pidiendo. Los puntos principales son los siguientes. El prenupcial se mantiene,
así que mi fondo fiduciario no está abierto a negociación. Estoy sugiriendo que vendamos todo lo que no necesitamos y dividamos las ganancias 50/50. Eso incluye la casa, por supuesto, como fui yo quien presentó primero. Estoy solicitando la custodia completa de Kathleen y una manutención infantil mínima. Por supuesto, tendrás un horario de visitas muy flexible. Yo la mantendré en mi seguro, pero naturalmente, tú necesitarás conseguir el tuyo propio. Te quedarás con tu 401k y todas las inversiones que tuviste durante el matrimonio, así como con la herencia que recibiste de tu madre. No quiero quitarte nada que sea verdaderamente tuyo. Dividiremos todas las inversiones que empezamos como pareja y Kate y yo nos quedaremos en la casa hasta que sea vendida. También estoy asignando 200,000 pesos de mi fondo fiduciario para que puedas ponerte de pie. Te recomendaría que firmes un acuerdo prenupcial y lo protejas si sigues adelante con Jason. ¿Cómo está planeado? No querría que perdieras nada. Quiero asegurarme de que puedas ser autosuficiente e independiente, ya que no estoy pidiendo ninguna pensión conyugal. Hice una pausa para ver cómo estaba procesando todo lo que acababa de exponerle. Creo que yo debería quedarme con Kathleen. Una niña necesita a su madre mientras crece, dijo con firmeza. Estoy completamente de acuerdo, pero podrás hacer eso de manera remota por medio de visitas y llamadas. Honestamente, no confío en Jason con nuestra hija. Ya sé que está planeando intentar ponerla en mi contra con regalos y su comportamiento encantador. Como no pudo tener un hijo propio, quiere al mío, y creo que ya estoy siendo más que generoso al dejar que se quede con mi esposa, pero no se va a quedar con mi hija. Entiendo que querrás negociar la custodia. Sugiero que dejemos que los abogados se ganen su sueldo e intentemos mantener las cosas civiles. Ofrecí esto como una propuesta de paz cuando vi que su rostro se ponía rojo durante la discusión sobre Kate y Jason. Él nunca le haría daño, y eso va a depender de ti. Arrancarla de su madre es una buena manera de hacer que eso pase. Bueno, de cualquier manera, ella se queda conmigo hasta que resolvamos otra cosa. Tú puedes quedarte aquí en el dormitorio principal por unas pocas noches, o una semana, hasta que arregles las cosas. Kelsey, todavía te amo con todo mi corazón. Pensé que íbamos a enfrentarnos al mundo juntos. Pero me estás matando aquí, y no sé qué más hacer. Mi mundo se está desmoronando, y estoy intentando con todas mis fuerzas ser justo y amable. De verdad no quiero lastimarte de la manera en que tú me has lastimado a mí. Pero créeme, si te vas por lo nuclear, o si dejas que Jason interfiera en nuestros asuntos, responderé de la misma manera. Y cariño, tengo recursos que ninguno de ustedes dos puede igualar. Mi tono cambió, y ella por fin oyó la ira en mis palabras. Sé cómo jugar duro cuando me obligan a hacerlo, y ella ya ha visto eso antes, así que por favor, pongamos esto a fuego lento y dejemos que los abogados se encarguen. Realmente me gustaría ser educado y respetuoso contigo cada vez que nos veamos. Siento que va a ser importante para Kathleen vernos llevándonos bien, y planeo que ambos estemos profundamente involucrados en la vida de nuestra hija, le estaba suplicando. De verdad no quería que esto se convirtiera en una pelea larga, prolongada y brutal. Estoy libre por el resto de la semana, y legalmente, tienes que ser oficialmente notificada. Eso está programado para pasar aquí en la casa a las 9 de la mañana. No quería que te avergonzaras en el trabajo, así que quizás quieras considerar llamar y tomarte unos días libres también. Sé que será difícil para ambos estar en casa, pero pensé que tal vez podríamos sentarnos con Kathleen mañana por la noche o dejarla en casa el miércoles para explicarle lo que está pasando. Pensamientos, Kelsey ya había dejado de comer y se veía un poco pálida y mal. Creo que el peso completo de sus acciones finalmente le había caído encima. No tenía a nadie a quien culpar más que a sí misma. Yo estaba gordo, despistado, y feliz hasta que ella desató esta tormenta de mierda. Me miró, jadeando como un pez fuera del agua, luego dijo, está bien, Matt. Claramente has planeado esto bien y te has adelantado a nosotros. No estoy segura de cómo. Pero lo hiciste. Llamaré al trabajo a primera hora y me quedaré en casa al menos hasta el miércoles. ¿Crees que Alex también pueda quedarse con ella mañana por la noche?
Tal vez simplemente no la mandemos a la escuela mañana y la traigamos a casa el miércoles por la mañana para que podamos hablar. Mi investigador privado, Larry, descubrió todo después de que recogí unas cuantas pistas de que algo andaba mal en Dinamarca. Voy a llamar a la tía Alex ahora mismo, creo que es una gran idea. Kelsey me dio un leve asentimiento cuando mencioné a Larry mientras recogía los papeles. Yo asentí de vuelta y le deseé buenas noches. Supuse que necesitaba algo de tiempo a solas para procesar todo lo que había pasado, y observé cómo se dirigía al dormitorio principal, donde cerró y echó llave a la puerta. Eso no era un problema, ya que yo ya había trasladado la mayor parte de mi ropa de diario y mis cosas esenciales a la habitación de invitados. Llamé a mi tía y le expliqué que estábamos lidiando con un pequeño asunto familiar. Y por supuesto, aceptó quedarse con Kathleen una noche más y dejarla el miércoles por la mañana. También hablé con Kathleen y le hice saber que no iría a la escuela al día siguiente. Estaba un poco confundida, pero no se opuso. Le dije que su mamá y yo le explicaríamos todo el miércoles. Mientras guardaba las cosas y me preparaba para acostarme, podía oír a Kelsey murmurando a través de la puerta, como si estuviera al teléfono, y más tarde, sollozos silenciosos mientras lloraba la pérdida de nuestro matrimonio. Martes, oí a Kelsey levantarse temprano y empezar a hacer arreglos con respecto a su trabajo mientras bajaba las escaleras con ropa casual. Exactamente a las 9 en punto. Abrió la puerta y le notificaron oficialmente su paquete, sin las fotos ni las transcripciones. Esas ya las había visto anoche en su habitación. Inmediatamente después, agarró sus llaves y su bolso y se fue. No dijo a dónde iba, pero supuse que era para reunirse con Jason, su abogado, o alguien más que pudiera ser comprensivo. Más tarde en el día, Bill me llamó para hacerme saber que tanto Jason como su firma habían sido notificados con nuestras reclamaciones. También resultó que Shannon había presentado una contrademanda contra Jason aproximadamente al mismo tiempo. Bill enfatizó que probablemente yo debía mantenerme alerta y ser cauteloso. Aparentemente, había habido alguna mención de amenazas hechas contra mí por parte de Jason. Nunca pensé que Jason sería tan estúpido, considerando que ya estaba obteniendo todo lo que quería. Pero por si acaso, fui a la caja fuerte de armas, saqué mi pistola, me aseguré de que estuviera cargada, con una bala en la recámara y asegurada, y la coloqué en una silla a mi lado mientras veía la televisión. Unas horas después, estaba de pie en el fregadero cuando vi un BMW negro chirriando hasta detenerse en mi entrada. Un Jason enfurecido saltó fuera y abrió la puerta trasera, sacando un bate de béisbol. Supuse que sería mejor volver a mi silla, donde estaba mi teléfono, y llamar al 911. Sabiendo que la puerta estaba cerrada con llave, me sentía lo suficientemente seguro. Marqué 911 y le dije al operador que el novio de mi esposa estaba en mi entrada con un bate de béisbol. Dijeron que estaban enviando múltiples unidades hacia mi ubicación. Justo entonces, oí un segundo coche detenerse afuera. A juzgar por los gritos y el tono de voz, era Kelsey. Luego, un grito agudo y penetrante sonó, di un salto cuando mi puerta principal se hizo añicos por un golpe fuerte, y un Jason furioso irrumpió adentro, gritando a todo pulmón, «bastardo. Me despidieron por tu culpa y arruinaste mi divorcio», estaba echando espuma por la boca, absolutamente consumido por la furia. Bajé mi mano derecha sobre la empuñadura de mi pistola, la sensación de ella me calmó. Jason estaba agitando salvajemente el bate, y podía oír a Kelsey gritando desde afuera, rogándole que se detuviera y regresara. «Me llevé a tu esposa. Y ahora también te voy a matar y a quitarte a tu hija». Pedazo de mierda miserable, lo dejé acercarse unos 5 pies más antes de sacar el arma. Tenía los ojos entornados, y estaba claro que su juicio estaba completamente afectado. El bate estaba levantado por encima de su cabeza, pero a una distancia de 25 pies, difícilmente era una amenaza real. El chasquido de la bala entrando en la recámara fue ensordecedor. La primera bala impactó unos pocos centímetros por debajo del esternón, cerca de la apófisis sifoides. Y ligeramente hacia la derecha. Rozó una costilla al entrar en el hígado y salió en algún lugar a través de su espalda. Siempre me habían entrenado para disparar 3 rondas a mi objetivo, y actuando por instinto,
El segundo disparo llegó apenas fracciones de segundo después del primero. La segunda ronda dio de lleno, impactó en el centro de masa, un par de pulgadas por encima de la apófisis sifoides esta vez, y supe que había sido un impacto sólido. La bala perforó su esternón y su corazón. Jason se desaceleró, y creo que fue solo el impulso lo que lo llevó a su siguiente paso torpe. Ya se estaba cayendo cuando la tercera ronda salió del cañón. Capté algo de movimiento cerca de la puerta. Pero estaba demasiado concentrado en mi objetivo como para prestarle atención. La bala final entró en la boca ligeramente abierta de Jason, mostrando sus dientes, y salió por la base de su cráneo. Si no estaba muerto después de los dos primeros disparos, la tercera le seccionó el tronco encefálico, asegurándose absolutamente de que el trabajo estuviera hecho. La bala pasó de largo y se incrustó en la puerta principal destrozada, rozando por muy poco la cabeza de Kelsey. Pero ella no salió ilesa. Kelsey quedó salpicada con cráneo y masa encefálica de su amante, parte de lo cual cayó dentro de su boca que gritaba. El cuerpo de Jason cayó de rodillas, luego se desplomó de cara contra el suelo con un golpe pesado. Ahora podía oír los gritos a través del zumbido en mis oídos, y me sorprendió lo fuerte que había sido el arma a tan corta distancia. Empecé a oír el aullido de las sirenas y los gritos de los oficiales que respondían. Sin saber cuán extrema era la situación, obligaron a Kelsey a tirarse al suelo y la esposaron frente a la puerta abierta. Sus chillidos y llantos no se detuvieron, no hasta que empezó a vomitar después de probar lo que la había cubierto. Yo estaba aturdido por los acontecimientos desarrollándose frente a mí y finalmente enfoqué la pistola apuntando a mi cara y al oficial que gritaba, «¡Quieto! ¡Suelta el arma!», ordenó. Volví un poco en mí. Dejé caer el arma y seguí su orden de tumbarme en el suelo salpicado de sangre. Las siguientes 2 semanas fueron caóticas y abrumadoras. Jason fue declarado muerto en la escena. Más tarde, supe por informes policiales y relatos de testigos oculares que aparentemente había recibido tanto mi demanda legal como los papeles de divorcio actualizados de su esposa al mismo tiempo. No le tomó mucho tiempo darse cuenta de que las fotos habían venido de mí. Kelsey estaba de pie a su lado cuando abrió el sobre de su esposa y confirmó que ella tenía un conjunto de las mismas fotos. Momentos después, llamaron a ambos a la oficina del vicepresidente, donde admitieron la aventura, sin ser conscientes de cuáles serían las consecuencias. Sabiendo que mi demanda contra la empresa no iba a desaparecer, los ejecutivos consideraron necesario despedir al director general por tener una relación con una subordinada. Y eso fue exactamente lo que hicieron. En ese momento, me convertí en la encarnación del mal a los ojos de Jason, y él sintió que yo tenía que pagar por haberme enfrentado a él y arruinado sus planes cuidadosamente trazados. Agarrando uno de sus bates de recuerdo de su oficina, decidió venir a mi casa. Kelsey lo vio a través de la ventana de la sala de conferencias del segundo piso y adivinó hacia dónde podría dirigirse. Lo alcanzó en nuestra entrada e intentó calmarlo antes de que pudiera hacerme daño. Por supuesto, ninguno de los dos sabía que yo había sido advertido de antemano sobre su llegada, y estaba preparado. Kelsey terminó con un ojo morado. Jason le pegó cuando intentó impedir que entrara. Aparte de eso, no resultó herida físicamente, pero tuvo pesadillas durante meses. Hablé con ella 1 o 2 veces entre entrevistas con la policía, reuniones con los fiscales y comparecencias en el tribunal, pero nunca tuvimos una conversación seria sobre lo que pasó en nuestra casa. Kelsey se convirtió en una sombra de lo que había sido antes. Perder a su esposo, a su amante y a su hija en menos de 24 horas hizo eso. Nunca se recuperó. Kelsey se mantuvo en contacto durante el divorcio y tal vez por un mes después. Ni siquiera contrató a un abogado ni impugnó el divorcio, me concedieron la custodia de Kathleen sin pelea. Para mi sorpresa, ella nunca aceptó su parte del acuerdo financiero. Bill la retuvo para ella, pero finalmente me la devolvió 1 año después. Tampoco volvió nunca a nuestra casa y se quedó con su familia hasta que desapareció. Tuvo unas cuantas visitas supervisadas con Kathleen, pero fueron incómodas o sin éxito. Me aseguré de que Kathleen estuviera disponible para cada visita programada, tuviéramos confirmación de Kelsey o no. Ella apareció en aproximadamente 1 de cada 4.
Me dijeron que Kelsey se había vuelto adicta a los analgésicos y a otros medicamentos recetados destinados a calmarla y ayudar a estabilizarla mentalmente. Para cuando desapareció, estaba desempleada, no tenía amigos y estaba completamente arruinada. Ni Kathleen ni yo, ni nadie más que la conociera, teníamos ninguna información de contacto, y nunca volvimos a saber de ella. No tenemos idea de qué le pasó. Perdimos a una esposa y a una madre, la casa fue vendida, Kathleen y yo compramos una nueva en su distrito escolar e intentamos reconstruir nuestras vidas. Ambos vimos consejeros después de ese evento traumático. Yo fui durante unos 6 meses, pero finalmente, tuve que enterrar el dolor y seguir adelante. Tenía una hija que criar y una vida que vivir. Kathleen continuó viendo a un consejero de vez en cuando durante varios años. En parte en respuesta al divorcio y a la desaparición de Kelsey. Tenía bastantes problemas emocionales que resolver. Me tomó 3 años recuperarme lo suficiente como para siquiera considerar volver a salir con alguien. Unos meses después, conocí a una mujer maravillosa llamada Jo, que fue comprensiva y respetuosa con lo que Kathleen y yo habíamos pasado. Salimos mucho más tiempo y mucho más despacio de lo que a cualquiera de los dos nos habría gustado, pero finalmente nos involucramos físicamente y después de unos 16 meses, nos casamos. Jo y yo criamos a Kathleen como nuestra hija, pero nunca ampliamos la familia. Con el tiempo, nuestra vida se estabilizó y mejoró. Nuestros únicos desafíos reales estuvieron ligados a grandes hitos en la vida de Kathleen, su graduación de la escuela secundaria y luego la universidad. Contraté a Larry varias veces para tratar de localizar a Kelsey, pero cada pista terminaba en un callejón sin salida. El consenso general era que probablemente había muerto en algún lugar sola y en un estado de ruina. Fue una experiencia terrible, pero hicimos lo mejor que pudimos y seguimos adelante. Estaba agradecido de haber tenido el tiempo para planear mi respuesta y a las personas adecuadas para ayudar a ejecutarla correctamente, y así termina esta historia. A veces la traición no lo destruye todo de inmediato. Deja consecuencias que alcanzan más tarde. Una decisión puede parecer correcta en el momento, pero con el tiempo revela su verdadero precio, porque no siempre gana quien se va, a veces solo queda el vacío. Escríbanos en los comentarios si estuvieran en su lugar. ¿Actuarían de inmediato o esperarían el momento adecuado?